Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y a partir de este momento comienza el vídeo completo o la parte completa del vídeo que habéis visto en mi canal de YouTube y en el que habéis añadido un comentario, habéis puesto un comentario de haré una situación de aprendizaje espectacular. Debo deciros, bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. En segundo lugar, muchísimas gracias por haber puesto el comentario. Y bueno, pues a partir de que pase esta transparencia, veréis dos transparencias que son válidas para primaria y secundaria y una tercera que es válida para formación profesional. Son una mínima parte de la sesión 3 de mi preparación del curso actual y de la sesión 5 de mi preparación del curso 2024 o 2025 que vale para ambos años. Me gustaría que os sirviera, bueno, pues de ejemplo, de referencia de cómo es mi preparación, cómo son esos vídeos de preparación. Cada sesión dura más o menos, pues, entre 1 hora y 2 horas, para que os hagáis un poco la idea del contenido cuál es. Y tengo en todas las sesiones todo lo necesario para hacer las propuestas pedagógicas, que también surge un problema entre el término propuesta pedagógica y programación didáctica, para unas oposiciones eliminatorias y las situaciones de aprendizaje tanto para oposiciones eliminatorias como no eliminatorias. Y para formación profesional tengo todos los vídeos necesarios, todas las sesiones necesarias para preparar unidades didácticas que se siguen denominando así para oposiciones no eliminatorias y programaciones didácticas que se siguen llamando así para oposiciones eliminatorias. Todo esto además con algunos matices en formación profesional porque hay términos que cambian en formación profesional respecto a primaria y secundaria. Además de eso, en mi preparación podréis ver los vídeos de las personas que han aprobado con notas cercanas a 10 y que han obtenido plaza. Notas cercanas a 10 me refiero en la parte didáctica y que he preparado yo y que han obtenido plaza y que cuento con su permiso para poder ver dichos vídeos. Son unos vídeos que son realmente buenos, que pueden ser de vuestro interés para de esta manera aprender también todas esas formas, todos esos trucos de poder hacer una perfecta, una espectacular situación de aprendizaje o una perfecta o espectacular unidad didáctica. También comentaros que en ese curso, digamos, yo el curso que hago de preparación de oposiciones lo hago en 3 pasos. El primer paso incluye todos esos vídeos de sesiones, que además incluyo actualizaciones si hay algún cambio legislativo, y ya os digo, dependiendo del cuerpo, dependiendo de la especialidad, pues pueden ser entre 10, 15 vídeos, dependiendo de las oposiciones a las que os podáis presentar, pues son un montón de vídeos. Y bueno, pues dependiendo de las que vayáis, si a las eliminatorias, a las no eliminatorias, si vais a formación profesional, si vais a primaria o secundaria, pues son más o menos vídeos. Pero ya os digo, vídeos de preparación de entre 1 y 2 horas, diferentes sesiones, vídeos de exposiciones y defensas de personas que han aprobado con plaza y con notas en la parte didáctica cercana a 10 y de diferentes especialidades en las que han aprobado, y poderme consultar todo lo que necesitéis hasta julio de 2024. Eso es lo que incluye la parte 1 del curso. ¿Qué precio tiene? Solo 30 euros, un único pago. Es como que yo hubiera hecho un libro y os lo estuviera ofreciendo, os lo estuviera vendiendo. Tengo mucho interés en que conozcáis los precios y conozcáis mi preparación, ya que habéis llegado a este punto, porque la gente cuando se lo digo no se lo cree. Yo durante todo el mes de agosto estuve currándome esos vídeos para tenerlos hechos. Están todos hechos y faltan algunos que se ha visto que es necesario hacer y que los voy a hacer pues en estos días, en estas semanas. Quedan 3 vídeos concretamente que creo que por necesidades hay que realizarlos. Son de la parte didáctica, la propuesta pedagógica o la programación didáctica. Faltan algunas cosillas ahí por hacer. Pero bueno, que ya está, que lo que os digo, durante todo el mes de agosto me curré esos vídeos, los terminé en agosto, alguno a primeros de septiembre, y la idea es, una vez finalizado esos vídeos, es como tener hecho un libro y venderlo por solo 30 euros. Esos vídeos los podréis ver durante todo el tiempo que sea necesario. Yo comparto los vídeos de forma privada, como este vídeo que vais a ver ahora,
y esos vídeos los podéis ver siempre, siempre. Me tendréis que dar, como habéis hecho, un correo Gmail con el que compartir el vídeo y podréis verlo, ya os digo, tantas veces como sea necesario, sin limitación ninguna. Yo espero, como siempre, lo que digo, que los vídeos sean de uso para el 2024 o con mucho 2025, ya que obtendréis la plaza. Y bueno, ya aprovecho para decir que luego el paso 2 y el paso 3 no hay obligación. Podéis hacer el desembolso de 30 euros y olvidaros y no estáis obligados, obligadas a seguir. El paso 2 y el paso 3 son por citas de, dependiendo de lo que sea, entre 1 y 2 horas. Las citas de revisiones son 30 euros una cita de 2 horas de revisión que se hace online compartiendo un documento Word en el que yo voy modificando todo lo que considero oportuno, os voy haciendo sugerencias, preguntas y explicando clarísimo por qué esos cambios o por qué esas sugerencias. Os lo digo de verdad, he cambiado, quienes me conozcáis y quienes no, pues aprovecho para que me conozcáis, he cambiado muchísimo la forma de preparar, ya que todo el mundo ha cambiado muchísimo después de la pandemia y la gente está muy contenta, os lo digo de verdad. Y una de las cosas que además más me preocupa es que la gente cuando me conoce no difunde mis datos para que personas que a lo mejor van a opositar y son contrincantes de alguna manera, pues no lo conozcan. La gente sí que da mi contacto cuando ya se ha sacado la plaza. Cuando me llega, me ha escrito de parte de no sé quién, te escribo de parte de no sé cuánto. Cuando la gente saca la plaza, comparte mi contacto. Mientras están opositando, por algo es, la gente se lo reserva. Y bueno, lo dicho, espero que os gusten los vídeos que van a venir a continuación. Ah, bueno, y se me olvidaba, el paso 3, el paso 2 se puede hacer presencial o también se puede hacer online. Comparto el documento, compartimos el documento Word, sobre ese documento se hacen todos los cambios y si está todo hecho correcto en el paso 1, entonces el documento que hay que revisar está muy bien hecho porque me habéis ido haciendo todas las preguntas que sean necesarias y en 2 horas queda el documento terminado y explicado. Mejor imposible, mucho mejor que las revisiones que yo hacía antes, que cogía el documento, me ponía a revisar, muchas veces me llevaba muchísimas horas y al final pues os lo terminaba enviando pues eso, bastante tarde. De esta manera es un compromiso por vuestra parte y por la mía de en 2 horas tiene que revisarse. Por lo tanto, el documento debe estar muy bien y la forma de hacerlo muy bien es preguntarme mucho en el paso 1. Por último, lo último que tengo que deciros de esto. Hay gente que se queda atascada, que se queda a la mitad. Víctor, mira, que no avanzo, que llevo 2 semanas sin avanzar. Pues nada, perfecto. Cogéis, ponéis la cita, 2 horas y hasta donde lleguemos de lo que habéis hecho y el resto de tiempo lo dedico a explicaros lo siguiente que tenéis que hacer. Y lo mismo para el paso 3, que son las defensas o exposiciones. Va por citas también. Si es únicamente defensa, únicamente exposición o únicamente ambas cosas y no se sobrepasan las 2 horas, también son citas de 30 euros. Por favor, que no haya confusión. Si se pone una cita, por ejemplo, de alguna duda puntual que hay más una exposición, pues aunque nos lleve 1 hora, yo voy a cobrar la cita de la misma manera, 30 euros. Si es únicamente defensa, exposición y preguntas mías simulando a un tribunal, 30 euros. Si es dudas, alguna revisión, cita de algo que ha quedado pendiente, se expone y tal y se defiende y se nos lleva más de 2 horas, en ese caso ascendería a 40 euros, que tampoco es una cantidad desorbitada. Deciros que las exposiciones se pueden hacer presencial y online. Online lo único necesito que la gente que me va a exponer online tenga una pizarra de unas dimensiones que podría ser, por ejemplo, de 1,5 m por 2 como mínimo. Todo el mundo, bueno, al final acaba encontrando o el colegio o el instituto de sus hijos o una academia que conoce o a lo mejor una asociación de vecinos. Pero bueno, también hay gente que se pone a lo mejor 2 o 3 pizarras de estas pequeñas blancas en su casa y les sirve para entrenar y demás. Las exposiciones, lo mismo, no hay obligación ninguna, yo no voy a ir detrás de nadie, oye, tienes que exponer 3 veces, tienes que exponer 4. Lo más importante de todo esto, confidencialidad absoluta, tanto en las revisiones como en las exposiciones y defensas. ¿Por qué?
porque eso es la garantía de que la gente me va a buscar. Se acabó aquello de defender delante de todo el mundo en una academia que te está viendo gente que va a competir contra ti. Es algo privado, es algo que es confidencial y que guardo vuestros secretos hasta que saquéis la plaza. En el momento que saquéis la plaza podéis decirme, mira Víctor, que es que voy a compartir mi material con gente y no quiero que nuestros secretos se difundan. Vale, yo soy el primer interesado en que esto no ocurra. Pero si no me comentáis eso, si no hay ese problema, pues yo ya a partir de que saquéis la plaza, por supuesto, lo celebramos, os doy la enhorabuena. La celebración a veces es online, otras veces es presencial. Y bueno, pues os doy la enhorabuena y a partir de ese momento ya sabemos que ese material, y además lo suele hacer la gente encantada, que ese material ya sí que esas ideas, esas formas de resolver las cosas, pues todo se puede compartir con otras personas. También, como estoy especializado en la parte didáctica, pues es una garantía más. O sea, a lo mejor hay una idea que me ha dado alguien de economía y transformándola mucho, por supuesto, pues puedo decir a alguien de matemáticas, oye, mira, esto a lo mejor pues podrías hacerlo, pero nada tiene que ver lo que acabo diciendo al de matemáticas con lo que hizo el de economía. Y es más, aunque lo de economía lo llevara a matemáticas, tampoco pasaría nada, pero ni siquiera eso llega a ocurrir. Bueno, espero haberos convencido. Espero que os haya gustado todo lo que os comento acerca de mi preparación. Ya os digo, no hay obligación ninguna. Lo único obligatorio si queréis comenzar conmigo es el paso 1 y después ya el paso 2 y paso 3 va por citas. No hay obligación ninguna, no voy detrás de nadie. Os mandaré un email con algo más de información y no insistiré más porque tampoco quiero ser pesado con la publicidad. Y ahora os dejo disfrutar de los vídeos. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Cabrera y hoy voy a hacer la sesión 3 de la preparación de 2024. Es muy importante que deis prioridad a los vídeos de 2024. Yo os he facilitado los de 2023 para que según voy haciendo los del 2024 los vayáis viendo, pero según vayan saliendo los de 2024, darlos prioridad. Muy importante, lo primero de todo. Vamos a situarnos. Vais a realizar unas oposiciones bien eliminatorias o bien no eliminatorias. El vídeo es indistinto para ambas posibilidades. En una situación en la que todos los niveles educativos de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato serán LOMLOE. Por mi experiencia de las oposiciones 2023, sé que ha habido problemas con los términos a emplear en esta prueba. Es más, como he preparado diferentes especialidades y diferentes comunidades autónomas, me he encontrado respuestas muy diferentes, hasta en la misma especialidad y misma comunidad autónoma, dentro de los miembros de un tribunal o dentro de diferentes tribunales. Entonces, comparativamente, ha habido respuestas muy diversas. Por tanto, lo lógico es buscar un punto de equilibrio. Lo primero que voy a explicar va a ser cuál es el problema de notación que tenemos con la denominada unidad didáctica, que ahora pasa a denominarse situación de aprendizaje. Bien, el primer problema que tenemos es que, de acuerdo con los decretos autonómicos que regulan el currículo, y el Real Decreto Estatal, por supuesto, debemos plantear una propuesta didáctica que tenga diferentes situaciones de aprendizaje. Esa situación de aprendizaje equivale a lo que antes era el examen, la prueba, la segunda parte de la segunda prueba de las oposiciones de toda la vida, la exposición de la unidad didáctica. El problema que tenemos es que la convocatoria de oposiciones en todas las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, especifican que la parte B o eso en las no eliminatorias o la segunda prueba, la B2, se denomina exposición de una unidad didáctica. Por lo tanto, nos encontramos con un problema. Estamos realizando una prueba denominada, o una parte de una prueba denominada exposición de una unidad didáctica. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta la legislación vigente,
no podemos utilizar el término unidad didáctica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer varias cosas. En primer lugar, la primera solución, y esto yo os aconsejaría que no hicierais experimentos. Haced coincidir lo que antes era una unidad didáctica con lo que es una situación de aprendizaje y denominarlo unidad de programación. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con la LOMLOE, en los vídeos explicativos, y ahí tenéis el enlace, lo dejaré en la descripción del vídeo, a partir de la hora y 9 minutos explica claramente que se debe utilizar el término unidad de programación. ¿Qué es una unidad de programación? Pues una unidad de programación es que yo programo algo, inicio, finalizo y evalúo y hago como un cierre de esa unidad mínima que he programado. Y esa unidad de programación la voy repitiendo en el tiempo. ¿Por qué se denomina unidad de programación? Pues en el vídeo, para vuestra sorpresa, lo veréis. ¿Por qué hay que llamarlo de otra manera? Porque queremos que la gente haga cosas de otra manera. Básicamente, eso es la explicación que dan. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener problemas? Porque muchas veces al hacer la exposición el cuerpo lo que nos pide es decir unidad. Bueno, pues lo que hay que hacer es tener primero claro cuál es la situación. Nosotros programamos y hay unas unidades mínimas de programación que vamos a llamar unidad de programación, que equivale en todos los aspectos a lo que antes se denominaba unidad didáctica y que además en la convocatoria de oposiciones nos dicen que tenemos que exponer una unidad didáctica. Vamos a aprovechar el hecho de que se llama unidad de programación según el Ministerio para referirnos, si se nos escapa, directamente a una unidad, sin decir didáctica. Podemos decir unidad de programación, podemos decir unidad, pero yo os aconsejaría no decir unidad didáctica salvo en la justificación del inicio de la exposición. Y además haría coincidir la situación de aprendizaje, una única situación de aprendizaje en toda esa unidad de programación. Lo dicho, os aconsejo ver este vídeo, además os aconsejo verlo entero. Desde luego tiene sus cosas buenas y sus cosas malas este vídeo, pero es bastante interesante. Un poquito de críticas que habla de la inclusión y sin embargo pues el lenguaje no es nada inclusivo. Pero bueno, dicho esto, es un vídeo bastante interesante, igual que todos los vídeos del Ministerio explicando la LOMLOE. Podéis echar un vistazo. Por supuesto, el término unidad de trabajo también es otro término que lleva un poquito a confusión, porque las especialidades singulares de formación profesional, así lo recoge la convocatoria, deben denominar unidad de trabajo. Pero, ¿cómo se debe denominar la unidad en formación profesional si no son la formación profesional singular? Pues ahí viene el dilema, unidad didáctica o unidad de trabajo. Pues yo emplearía ambos términos en formación profesional y me decantaría por el más utilizado en mi módulo o en mi familia profesional. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Como podéis ver, este vídeo sirve fundamentalmente para primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato, pero hay ideas que también podéis utilizar en formación profesional, aunque haré un vídeo específico, dos vídeos específicos de formación profesional, además del que ya hay. Bueno, ¿y hoy qué vamos a ver en la sesión 3? Pues básicamente vamos a ver el primer punto, que pueden ser uno o dos puntos, uno o dos apartados de vuestra situación de aprendizaje o unidad de programación, que va a ser la introducción, justificación, contexto y legislación. Dependiendo de las convocatorias y también de vuestra propuesta personal, hay gente que hace la introducción y justificación y luego la contextualización y la legislación. Hay gente que a lo mejor hace una justificación, quita el término introducción y dentro de esa justificación habla del contexto y legislación. Lo voy a denominar apartado 1 porque en muchas convocatorias el espacio está muy limitado y evidentemente cuantos menos apartados se pongan, mucho mejor. Bueno, y como no habrá quedado claro del todo, voy a dar ideas de lo que se podría decir en la justificación tanto al presentar como al exponer. Entonces, en el documento escrito que se va a presentar o durante el inicio de la exposición, se puede decir que de acuerdo al Decreto Autonómico 2022 que hace referencia al currículo,
presento o expongo la situación de aprendizaje número, pues por ejemplo 7, denominada pago con Bitcoin. Un nombre chulo, algo que, bueno, pues que sea relacionado con vuestra especialidad, pero que sea transversal. Y cumpliendo, y aquí fijaos que utilizo otro verbo, cumpliendo quiere decir que estoy obligado a cumplir lo que dice la orden de convocatoria de oposiciones, que puede ser del 22 o del 23 si son las eliminatorias. Cumpliendo la orden de convocatoria de oposiciones, presento o expongo la misma unidad didáctica. Mi consejo es que las denominéis igual, exactamente igual. Luego veremos en la tabla de la distribución temporal del curso el truco que hago para que veáis que mi consejo, denominad igual a la situación de aprendizaje que a la unidad didáctica. En mi propuesta personal he programado decidiendo que ambas, situación de aprendizaje y unidad didáctica, coincidan en su programación y distribución temporal, por lo que establecen lo que se denomina unidad de programación en términos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo a las orientaciones que dan en la LOMLOE, en el vídeo que habéis visto, y por lo tanto son equivalentes a todos los efectos. A partir de este momento denominaré situación de aprendizaje, unidad de programación o unidad de forma equivalente. Fijaos que hay que intentar, en la medida de lo posible, a partir de ese momento, no decir unidad didáctica. Como mucho, unidad. Pues tampoco vamos a estar todo el rato unidad de programación, unidad de programación, unidad de programación. De esta forma, me aseguro que si digo unidad, se entiende que es unidad de programación. O la unidad didáctica que estoy exponiendo de acuerdo a lo que dice la convocatoria de oposiciones. ¿Por qué hay que hacer este juego de malabares? Porque entre las 5 personas del tribunal vamos a tener de todo. Yo me he encontrado cosas asombrosas este año. Gente que con una situación de aprendizaje muy parecida a otras personas, un tribunal lo ha considerado que eso no era realizable y otro tribunal ha considerado que eso sí que era realizable. O sea, yo me he encontrado cosas increíbles. Entonces hay que buscar el equilibrio para que guste a todo el mundo, para obtener la nota más cercana a 10. Es más, estas oposiciones son muy traicioneras porque podría ocurrir que si yo no hago una propuesta muy equilibrada, las notas fueran muy dispares y si tengo la mala suerte de que las notas más altas quedan descartadas por estar con más de 3 puntos separadas con el resto, me las anulen y solo se me queden las notas más bajas. Y eso me podría llevar a un suspenso, porque pongamos que la más alta fuera 9, la siguiente fuera 6 y luego las demás fueran suspenso. Me anularían las dos más altas y me quedaría con los suspensos. Entonces, como hay que evitar eso, como hay que evitar esa disparidad, y estamos en un cambio de legislación, además muy politizado. Esto os lo adelanto, o sea, parece que esto de las situaciones de aprendizaje, la LOMLOE y tal, pues tiene un sesgo político cuando realmente lo que tenéis que hacer es cumplir la legislación. Entonces, mucho cuidado con todo esto porque hay que conseguir contentar a todo el tribunal y vamos a tener perfiles de todo tipo. Esta es una idea, evidentemente no se trata de copiar y pegar, sino de lo que se trata es de darle el enfoque personal que más os guste. Bueno, y esta es mi propuesta. Debo deciros que me he encontrado con muchas ocurrencias en formación profesional acerca de mezclar cosas. Es decir, en formación profesional yo lo que detecto es que hay algunos aspectos de los elementos curriculares que no están muy claros. O sea, es decir, pero no están claros en el día a día de cómo poner en marcha bueno, pues una unidad de trabajo, una programación didáctica o demás. Especialmente dónde ubicar los resultados de aprendizaje. Ahora os comentaré un poquito. En primer lugar, esto también va a depender mucho de las convocatorias, porque bueno, en Andalucía habrá que ver el tema de la portada, cómo se puede hacer, porque claro, no vas a dedicar una página a la portada, entonces yo haría un encabezado de la primera página. Después el índice, pues lo mismo, los apartados mínimos, intentar en la medida de lo posible
el índice hacerlo lo más reducido posible y claro, en Andalucía sí que es verdad que hay que reducir al máximo el número de apartados, pero eso no quiere decir que, como podéis ver, hay unos apartados que tengo en azul y hay otros que tengo en color verde que no deben bajo ningún concepto juntarse, porque un apartado es como un mantra, es lo que dice la convocatoria que obligatoriamente hay que tratar, y convertir un apartado en subapartado o mezclar dos apartados es un problema. Bien, en primer lugar, debería haber un apartado que se refiriera pues, a justificación, introducción, contextualización de la unidad didáctica o de trabajo. Aquí mi consejo es que copiéis y peguéis el término que utilice vuestra convocatoria de oposiciones. Es decir, si habla de justificación, copiáis y pegáis justificación. Si habla de introducción, copiáis y pegáis introducción. Si habla de contextualización, tal cual. Luego en los subapartados podéis poner los nombres que queráis, pero el apartado que contenga aquello que dice la convocatoria que debe tener. En caso de que no especifique nada, pues hay que poner un nombre. Debéis introducir, justificar, contextualizar de alguna manera vuestra unidad de trabajo, vuestra unidad didáctica. Justificación tal vez sea el nombre más adecuado, porque justificar de alguna manera es introducir y de alguna manera es contextualizar y de alguna manera es hablar de la legislación y de vuestro módulo y de vuestra especialidad y vuestra familia profesional. Entonces, justificación es un término que me parece que es el más adecuado en caso de que no especifiquen ninguno. El siguiente apartado es objetivos de aprendizaje. De verdad que ha habido algún disgusto al respecto de algunas personas a las que yo no he preparado, pero que luego me han comentado lo que les ha ocurrido. Hay mucha confusión al respecto y no entiendo por qué. Objetivos de aprendizaje no están en la legislación, están en la convocatoria de oposiciones. Los objetivos de aprendizaje, ya lo veremos un poco más adelante, son la concreción de los objetivos de etapa en esta unidad didáctica, unidad de trabajo. Luego entraré en detalle y os diré la manera de definirlos y demás. Lo redactáis, es una propuesta personal de lo que se pretende lograr en esta unidad didáctica o en esta unidad de trabajo. No se puede poner, repito, no se puede poner aquí los objetivos de la etapa. No, hay que poner los objetivos que pretendéis en esta unidad didáctica o de trabajo, objetivos de aprendizaje. Y por supuesto, nada de cambiar el nombre. En la convocatoria pone objetivos de aprendizaje, ponéis objetivos de aprendizaje. Y me da igual que en el libro ponga otra cosa. El libro puede poner objetivos de lo que sea. Me da igual, objetivos de aprendizaje. Por favor, no cambiéis los nombres. Respecto al apartado 3, capacidades terminales asociadas a las competencias propias, que son profesionales, personales y sociales, aquí me he encontrado varias cosas. Depende mucho si vuestro módulo todavía es LOGSE, que quedan ya pocos, o vuestro módulo es LOE. Sea como sea, si aparecen capacidades terminales o si aparecen competencias propias, deberíais en el título poner ambos, porque en la convocatoria de oposiciones, como habéis podido ver, aparece así capacidades terminales asociadas a las competencias propias. Si en vuestra legislación, si en vuestra orden, si en el Real Decreto aparece competencias propias y no aparece capacidades terminales, pues con mucha vista lo ponéis al revés. Competencias propias, entre paréntesis, capacidades terminales que se pretende alcanzar. Si aparecen capacidades terminales, pues ponéis capacidades terminales asociadas a las competencias propias, que eso es lo que aparece en la convocatoria. Le dais una vuelta en función de lo que aparezca en vuestra legislación y en función de lo que aparezca en la convocatoria de oposiciones, que lo normal es que ponga eso, capacidades terminales asociadas a las competencias propias. Hay que jugar con las palabras en función de lo que aparezca en la legislación de vuestro módulo. Después, contenidos. Contenidos, los del libro no. Insisto, los del libro no. Es que en el libro no. Más claro no lo puedo decir. Usad los que aparecen en la legislación.
Si los que aparecen en la legislación de vuestro módulo son demasiado generales, ponéis el término que aparece en la legislación tal cual y luego, si queréis, entre paréntesis, detalláis algo más, desglosáis algo más y lo hacéis por propuesta personal vuestra, no porque en el libro aparezca así. Yo sé que es muy tentador mirar el libro o los pocos libros de texto que haya de vuestro módulo y detallar los contenidos tal cual aparecen en el libro, pero no es así como hay que hacerlo. Cogéis los contenidos de la legislación y los ponéis. Me he encontrado con dudas de los dos tipos. Es que son muy generales y además este aspecto general se va a ver en varias unidades de trabajo, en varias unidades didácticas. Bueno, pues eso lo explicáis. Este contenido se va a ver tal cual en estas unidades de trabajo, pero en la unidad que estoy exponiendo se va a ver de esta forma. Y ahí, si queréis, entre paréntesis, desglosáis ese contenido que aparece en la legislación, lo desglosáis en cómo lo vais a ver en la unidad de trabajo, pero siempre como una aclaración. Es más, podéis dar un enfoque pedagógico que justificaría el por qué esos contenidos los habéis desglosado, que sería cómo se los plantearíais al alumnado. El siguiente apartado sería recursos didácticos, metodología. Yo lo pongo por este orden. Lo normal es que en una convocatoria de oposiciones en las que hubiera primero una defensa de programación didáctica y luego una exposición de unidad, lo lógico es hablar en la programación de metodologías generales y específicas y luego en la unidad de los recursos didácticos que van a permitir llevar a cabo esa metodología. ¿Qué ocurre? Que si solo hay que exponer una unidad, hay que hablar de esos recursos didácticos y hay que hablar algo de metodología. Pero por favor, en las revisiones en el año 2023 no he parado de revisar páginas y páginas y páginas de metodología general, casi ni específica de vuestro módulo, y bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla, páginas y páginas. No, es que esto lo he cogido de una propuesta, de un libro, esto lo he cogido de una programación. No, una programación son 60 páginas. Una unidad didáctica en Andalucía van a ser 5. Una unidad didáctica en otras comunidades van a ser 20. No podéis meter las mismas páginas que metíais de metodología en una programación en una unidad de trabajo. Consejo, para lograr hacerlo bien, habláis primero de los recursos didácticos y después habláis de la metodología que vais a seguir con ellos en la unidad. Y poned los pies en la tierra. No quiero que digáis aula invertida, quiero que digáis el aula invertida lo voy a utilizar de esta manera en la sesión 7. Así, a través de estas actividades, a través de estas explicaciones, a través de este vídeo. No quiero que habléis en general de una metodología, sino dónde concretamente la vais a llevar a cabo. Y esto nos lleva al apartado siguiente. Actividades de enseñanza-aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje evidentemente no caben todas, va a haber que planteárselas al tribunal a través de material auxiliar durante la exposición, pero debéis detallar una clasificación de ellas en la unidad didáctica o de trabajo. Y volvemos a lo mismo. Me he encontrado en muchas revisiones páginas y páginas y páginas de tipos de actividades, actividades de consolidación, actividades de motivación, actividades de no sé qué. No. Es más, en algún caso he llegado a preguntar, ¿este tipo de actividad lo vas a ver en la unidad? No, no lo voy a ver. Entonces, ¿para qué lo pones? Para que el tribunal te pregunte y digas, no, no lo voy a ver. Y entonces entremos en el debate de por qué no lo vas a ver, si sería aconsejable o no aconsejable. Por lo tanto, en el apartado 6 de actividades de enseñanza-aprendizaje vais a detallar muy claramente los tipos, pero intentad en la medida de lo posible que no haya muchos tipos. Enumerar los tipos, no expliquéis los tipos enumerados, porque eso sería propio de una programación didáctica. Intentad que en los tipos, en el nombre de los tipos de actividades, por el nombre quede claro lo que se va a hacer con ese tipo de actividades.
Podéis agruparlas también en diferentes espacios, actividades que se van a realizar en el aula teórica, actividades que se van a realizar en el taller, en el laboratorio, en el aula de informática. Eso lo podéis detallar. Actividades que podéis nombrar aquí, pues por ejemplo las actividades estrella. Yo os aconsejaría, y ya así vamos trabajando el siguiente apartado, que al menos planteéis una actividad en modo de reto multinivel, es decir, una actividad que tenga diferentes etapas, diferentes retos, diferentes niveles, que se realiza de forma cooperativa o colaborativa en grupo. Lo de colaborativo o cooperativo lo tenéis en metodología, en el vídeo de metodología, y os aconsejaría que echarais un vistazo, porque al final va a depender de si estáis a lo mejor en un primero de grado medio, estáis en un segundo de grado superior, si las actividades son más o menos cooperativas o más o menos colaborativas. Echad un vistazo, investigad. Deciros que, bueno, pues planteéis una actividad multinivel a modo de reto o de retos, en la que ese alumnado, trabajando en equipo, va a ir avanzando en diferentes etapas, porque eso os va a servir para el apartado 7. El apartado 7, aquí es donde debéis copiar y pegar lo que diga vuestra convocatoria. Fijaos que está en verde, igual que recursos didácticos estaba en verde. Eso quiere decir que no aparece en el Real Decreto, por lo tanto cada comunidad autónoma pone el nombre que cree conveniente, pero es que aparece en todas. ¿Que aparece como en Andalucía atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en plural? Pues lo copiáis y pegáis tal cual. Después ya ponéis los subapartados, planteáis actividades y demás. Recordad que en los grados medios el alumnado tiene derecho a la educación, no está ahí porque le da la gana. Desgraciadamente es algo que se escucha muchísimo en primero de grado medio. ¿Estáis aquí porque queréis? No, no están ahí porque quieren. Igual que pasa en primero de bachillerato, no están ahí porque quieren. Están porque han elegido una de las opciones a las que tienen derecho. Mucho cuidado, porque sería un escándalo que algún alumno o alguna alumna tuviera que dejar los estudios queriendo seguir estudiando y en edad en la que tiene derecho a la educación. Sería un escándalo. Tendríais a la inspección inmediatamente. Entonces, mucho cuidado porque estáis obligados a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No porque esté en formación profesional, no se va a atender. Y ahí es donde vamos al modelo DUA y DUA-A. Diseño universal de aprendizaje con accesibilidad. Porque además se pueden dar circunstancias ocasionales. Puede un alumno o una alumna haber tenido un accidente en un taller y hay que atender esa accesibilidad. Sería un escándalo que un alumno o una alumna tuviera un accidente en un taller dando clase de otro módulo y no lo atendieseis. Tendríais la inspección inmediatamente encima. Sería un escándalo que alguien tuviera algún tipo de circunstancia ajena al centro, pero que le impidiera llevar las actividades con normalidad por algún tipo de dificultad de acceso al currículo, y que por perderse, por tener un brazo escayolado o por el motivo que sea, ese mes de, entre comillas, accesibilidad habitual en esa persona, tuviera que perder los estudios. Entonces, mucho cuidado con eso. Tenéis que diseñar actividades bajo el modelo DUA, Diseño Universal de Aprendizaje Accesible, que estén al alcance de todo el alumnado, sea cual sea sus dificultades. ¿Y entonces hay que plantear situaciones muy complejas? No. Debéis que plantear algunos supuestos de alumnado que vais a tener en el aula. No, pero es que no, yo no voy a plantear ningún supuesto. No, repito, tenéis que plantear supuestos de alumnado que efectivamente vais a tener en clase. No digáis, esto es otro apartado en el que me encuentro páginas y páginas y páginas explicando en general
¿Cómo es la atención al alumnado? No, en una unidad didáctica, en una unidad de trabajo, tenéis que plantear actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a llevar a cabo en el aula. Eso es el apartado 6, copiáis y pegáis. Y esas actividades que se van a llevar a cabo en el aula tiene un alumnado concreto, o sea, estáis planteando un contexto, una contextualización de vuestra unidad en la que ya hay un alumnado con unas características y unas necesidades. ¿Qué alumnado no debe faltar en ningún caso? Alumnado que necesite refuerzo, es decir, pues podemos plantear un alumnado tipo TEA, por ejemplo, un alumnado TDA, alumnado con, bueno, pues trastorno del espectro autista, un alumnado con algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Tenéis que revisar, esto es una de las preguntas que más me han hecho, cómo está la legislación, porque aunque la legislación de vuestros módulos es LOE, sí que es verdad que hay legislación que se deriva del ALON-LOE en la mayoría de las comunidades autónomas que hace referencia a cómo hay que atender al alumnado. Entonces, echad un vistazo porque la última legislación que haya de atención al alumnado, aunque sea posterior a la orden que determina cómo es vuestro módulo profesional en vuestra comunidad autónoma, es a la que tenéis que hacer caso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí utilizad la nomenclatura que sea la más actual de vuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, bueno, pues podemos encontrarnos con alumnado con el trastorno del espectro autista, que era lo que habitualmente se llamaba Asperger. También tenéis que plantear alumnado que necesite ampliación, es decir, aquí hay que plantear un supuesto de alumnado con talento, talentoso o con altas capacidades. ¿Cuál es la diferencia entre alumnado talentoso o altas capacidades? Bueno, pues el alumnado talentoso destaca en algunas áreas de conocimiento que pueden estar relacionadas con vuestro módulo. Sin embargo, puede necesitar refuerzo en otras. Entonces es un alumnado que da mucho juego. Sería un alumnado, por ejemplo, que se le diera muy bien la economía, o muy bien la informática, muy bien las leyes, pero sin embargo tuviera dificultades en otros aspectos, como por ejemplo la expresión oral y escrita. Por lo tanto, habría que reforzar unas cosas y ampliar otras. Todo esto con el modelo DUA es genial porque el modelo DUA, como está todo el mundo integrado en ese tipo de actividades, se puede llevar a cabo el refuerzo y la ampliación en la misma actividad que hace todo el grupo referencia. Bien, vamos al apartado 8. El apartado 8 es distribución temporal y ahí es donde puede ir la tabla resumen de la unidad didáctica, unidad de trabajo que ya tenéis por email. El apartado 9, criterios, actividades y procedimientos de evaluación, que se denomina procedimientos de evaluación seguro en todas las comunidades autónomas. No inventéis, no pongáis evaluación en general, no. Procedimientos de evaluación o como se denomine además de procedimientos de evaluación en vuestra comunidad autónoma. Y aquí es donde hay que hablar de los criterios de evaluación y de los resultados de aprendizaje. Ya sé que los resultados de aprendizaje sirven para inspirar los objetivos de aprendizaje y tal, pero los resultados de aprendizaje son referentes de evaluación. Apartado 10, evaluación de la práctica docente, ya os explicaré cómo hacerlo. Apartado 11, bibliografía y o fuentes. Esto muy importante, por favor, no pongáis hipervínculos en el documento que vayáis a entregar, porque ha supuesto muchos disgustos. De hecho, ha habido convocatorias de oposiciones donde no decía nada de los hipervínculos, pero luego en los criterios de calificación de los tribunales aparecían como una penalización. Mucho cuidado con los hipervínculos porque, claro, si estamos dando acceso a una página web, estamos ampliando la limitación de espacio que había en la unidad didáctica, unidad de trabajo. Por lo tanto, no pongáis hipervínculos. Ponéis el nombre de la página o ponéis la página sin poner el www, ponéis la página, el nombre de la página o algo que haga referencia a esa página con el que se pudiera saber qué página es, de dónde habéis sacado la información. También os digo una cosa, si sacáis información de un libro o sacáis información de una página web y eso es muy relevante, debéis decirlo, debéis mencionarlo.
Hubo un caso de una persona a la que preparé el año pasado y se ha sacado a la plaza, que en las oposiciones anteriores pues le dieron el disgusto de decirle, bueno, usted ha sacado información de aquí, ¿verdad? Y dijo, sí. ¿Y usted no lo ha puesto en la referencia bibliográfica? No. Y el tribunal se puso muy bestia con esta persona diciendo que les había pretendido engañar y le suspendieron. Por lo tanto, si sacáis información muy importante de algún libro, de alguna página web, debéis referenciarla. Por supuesto, esa información debe estar muy personalizada. Más cosas. Importante, haceros con 3 libros, sería un número ideal de libros, entre 3 y 5, que al final de la exposición entregaríais al tribunal. Estos libros son libros que, bueno, pues al tribunal se le facilitan para no tener que decir la bibliografía, que es algo difícil de aprender y además es un rollo decirlo. Habría libros que harían referencia, bueno, pues a la gestión del aula, por ejemplo. Hay un libro del que tenéis un vídeo, que es en el que entrevisto a una de las autoras del libro, que se denomina Claves para gestionar conflictos escolares, un sistema de diques. Este libro os puede ayudar bastante no solo a la gestión del aula, especialmente si vuestro módulo es de la formación profesional inicial o es de un grado medio, donde puede haber alguna dificultad mayor de la gestión del aula. También hace referencia a qué podéis utilizar para mejorar vuestra propia docencia o para tomar decisiones acerca de agrupaciones, metodologías o algún tipo de recursos didácticos. Ese libro, hay otro que se menciona en el vídeo de entrevista a la autora, que es el cómo enseñar a quienes no quieren. Bueno, pues hay libros que harían referencia a algún aspecto metodológico que podríais entregar al tribunal. Luego habría libros del estilo a divulgación científica que acercan de una manera más cotidiana o desde un punto de vista diferente, un enfoque diferente a vuestra familia profesional, a vuestro módulo. Y luego habría libros que no serían de texto. Yo intentaría no poner en bibliografía libros de texto, inspiraros en 2 o 3 libros, cuantos más mejor, para que no se vea cuál es la fuente principal de vuestra inspiración. Por supuesto, esos libros de texto los consultáis después de haber tomado las decisiones y haber seleccionado los elementos curriculares, no antes. O sea, no se trata de coger el libro y decir, esta unidad es la que voy a hacer y lo copio y lo pego todo. No, porque a lo mejor esa unidad luego no se parece a lo que dice la legislación que debe tener. Entonces, muy importante que ese libro de texto se consulte después de haber hecho el reparto de contenidos a lo largo de todas las unidades de trabajo, unidades didácticas. Y luego, bueno, pues podría haber algún libro que haría referencia a la didáctica específica de vuestra familia profesional o algún libro que pudiera hacer referencia, bueno, pues a búsqueda laboral relacionada o algún tipo de actividad que podría utilizarse, que sería de un área de conocimiento más general, pero que se podría utilizar en vuestro reto, en vuestra actividad multinivel. Queda muy bien al final de la exposición, además es muy rápido y podéis ir mal de tiempo al final de la exposición, entregar 3, 4, 5 libros y dárselos al tribunal para que eche un vistazo. Por último, el apartado 12, conclusión y opinión personal, debe estar redactado en el documento escrito que vayáis a entregar. Por supuesto, los que vayan a Aragón no tienen documento escrito que entregar, pero bueno, lo tendrían que hacer en el libreto, que es digamos, lo que tenéis ideado que vais a decir durante la exposición. Importante, esta conclusión y opinión personal debe tener una reflexión un poco más amplia, pero una frase contundente. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando lleguéis a este apartado durante la exposición vayáis muy pillados de tiempo y tengáis que decir una frase contundente y terminar la exposición. Deciros que debe quedar claro cuando finaliza la exposición, una vez que hayáis hecho la conclusión y opinión personal, que puede hacerse incluso con una frase de alguien que haya sido relevante en vuestro módulo, en vuestra familia profesional, decís, y con esto queda terminada la exposición de la unidad didáctica,
quedo a disposición del tribunal para las preguntas que crean convenientes. Y dejáis claro que se ha terminado. Pensad que si hay algo de material auxiliar que no hayáis entregado cuando finaliza el tiempo, podéis utilizar este final para decir, bueno, cuando decís y cualquier pregunta del tribunal acerca de la exposición o el material auxiliar que no he tenido tiempo para entregar. Ahí es un momento para entregar el material auxiliar que no habíais entregado porque no os ha dado tiempo, se os ha olvidado o lo que sea. No digáis que se os ha olvidado, decir que no os ha dado tiempo y entregáis ese material auxiliar un poquito después de la conclusión y un poquito después de haber facilitado al tribunal esa bibliografía. En el documento escrito, si la convocatoria lo da a entender y es aconsejable hacerlo, si en la convocatoria aparece la palabra anexos en algún sitio, aunque aparezca de una forma que aparentemente no es obligatoria, algún anexo debéis incluir. ¿Por qué? Porque todo lo que esté en la convocatoria puede estar en los criterios de calificación de vuestro tribunal. De tal manera que, por ejemplo, si en la convocatoria de oposiciones aparece algo del estilo a anexos incluidos o anexos sin incluir, o da un espacio a los anexos, podría aparecer en el criterio de calificación del tribunal algo del estilo a relaciona correctamente los anexos con lo explicado en la unidad, o por ejemplo referencia a lo largo de la unidad los anexos, y si no hay anexos no hay ese ítem, y si no hay ese ítem podéis perder 0,5 puntos. Eso era muy típico en Murcia, lo hacían así. De hecho, en las últimas oposiciones no solo aparecía anexo, sino también aparecía material de apoyo, que es distinto al material auxiliar. Material de apoyo es material en el que te apoyas en la unidad para a lo largo de la unidad explicar algo. Por ejemplo, pues un papel milimetrado o algo de ese estilo. Importante, todo lo que aparezca explícitamente en la convocatoria como que forma parte de la unidad debe aparecer en algún sitio de la unidad, aunque sea mínimamente. Dicho esto, pues bueno, deciros que según como hagáis las cosas y según vuestra manera de trabajar, a veces queda muy bien la tabla o las tablas de resumen en los anexos. ¿Por qué? Porque si la tabla va al final del todo, habéis definido todo y todo después va a los anexos, con lo cual vais definiendo, referenciando, definiendo, referenciando. Pero esto es una cuestión personal. La tabla puede ir perfectamente en el apartado 8 y ahí quedaría muy bien, porque luego ya en el apartado 9 hablaríais de la evaluación, donde en esos procedimientos de evaluación habrá al menos una rúbrica de ejemplo, si cabe, donde también están relacionados elementos curriculares de la propia tabla del apartado 8. Por lo tanto, lo de poner la tabla en anexos es algo muy personal, depende de cada manera de ver cómo debe hacerse un documento, de lo que estéis acostumbrados a lo mejor en los proyectos finales de carrera, de máster. Y bueno, pues lo dejo, digamos, a vuestro gusto, como queráis hacerlo. Bueno, y ahora vamos a entrar en detalle en todos estos apartados.